Hola, ¿qué tal? Buen día. Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a este segundo día del cuarto encuentro de personas técnicas académicas, saberes, prácticas y trayectorias. A continuación, tendré el honor de presentar la conferencia Mercadotecnia para las Artes y la Cultura, un caso práctico, impartida por el maestro Miguel Antonio del Castillo Paredes. Mi nombre es Camerina Robles y fungiré en esta ocasión como presentadora, agradeciendo de antemano al comité organizador la confianza al permitirme dirigir esta conferencia. La dinámica para el desarrollo de la misma será la siguiente. En un primer momento daré lectura a la semblanza del maestro Miguel Antonio del Castillo Paredes. Enseguida, el maestro Castillo Paredes dispondrá de 40 minutos para su presentación. Al finalizar su exposición, abriremos un espacio de 10 minutos para preguntas y, desde luego, invitamos al público asistente a dejarlas en el chat para dar posterior lectura y respuesta por parte de nuestro invitado. Solo en caso de que no nos diera tiempo de pasar al aire todas las preguntas, les sugerimos incluir su correo electrónico a efecto de que el maestro Paredes pueda responderles directamente. Iniciamos entonces con la lectura de la semblanza correspondiente. El maestro Miguel Antonio del Castillo Paredes es licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Mercadotecnia y Gerencia de Marcas por la Universidad Anáhuac. Actualmente ha sido aceptado en el doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica también por la misma Universidad Anáhuac. Se desempeña como técnico académico en el área de Administración Académica de Operación de Teatros en la Secretaría de Extensión Académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha colaborado como actor, director, dramaturgo y productor en diversos proyectos de artes escénicas. Desde su formación en la carrera ha trabajado en instituciones culturales, tanto independientes como de gobierno, en áreas relacionadas con la producción, administración y difusión de eventos de artes escénicas y culturales. Tiene mención honorífica del Premio Gerardo Mancebo del Castillo 2015 por el texto 1569. Sus líneas de investigación son mercadotecnia aplicada al teatro y las organizaciones culturales, administración aplicada al teatro y a las instituciones culturales, producción, promoción y difusión de eventos, comunicación de proyectos teatrales y culturales, sostenibilidad ambiental en la arquitectura efímera, manifestaciones escénicas del siglo XX y su relación con las manifestaciones teatrales actuales. Maestro Miguel Antonio del Castillo Paredes, sea usted bienvenido a este cuarto encuentro de personas técnicas académicas. Dispondrá usted a partir de este momento y hasta las 10:20 horas para la presentación de su exposición. 5 minutos antes de concluir, le informaré para que usted pueda también considerar el tiempo. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, maestra Camerina. Eh, Antes que nada, quisiera comentarles que mi interés por estudiar mercadotecnia tiene que ver, esto está íntimamente ligado con mi acercamiento a las instituciones culturales. Eh, y muy intuitivamente, cuando comencé a trabajar en cultura, me di cuenta de que había de repente, pues, algunos procesos que me levantaban dudas, ¿no? Y entonces, mi interés por estudiar en una escuela de negocios era tratar de entender qué es lo que la iniciativa privada, la teoría sobre negocios, dice acerca de las organizaciones para ver qué podíamos abrevar a cultura. Y entonces, bueno, habiendo hecho esa introducción, me gustaría compartir pantalla para que vieran, perdón, un segundo, no me está dejando. Bueno, ahí espero que la estén pudiendo ver bien. Sí, perdón, ¿la tiene en pantalla completa? Sí, Ok.
Pero estoy viendo que no se está convirtiendo, perdón. Ahí la vemos, Ahí la ven, perfecto. pero me parece que hace falta ponerla como en pantalla más amplia. Sí, híjole. Para no seguirme retrasando, la voy a dejar así. Eh, una disculpa. Bueno, eh, esta ponencia la titulé Mercadotecnia para las Artes y la Cultura, un caso práctico. La mercadotecnia como disciplina tuvo su origen en los estudios sobre economía en relación con la oferta y la demanda a inicios del siglo pasado. Más adelante comenzó a ampliar su enfoque a la distribución, el posicionamiento de productos y las ventas. Hacia la década de los 50 se desplazó el enfoque hacia los consumidores y la satisfacción de sus necesidades, marcando con esto la llegada del marketing moderno. Hacia la década de 1970 se introduce el concepto de marketing social. Philip Kotler menciona que las actividades de mercadotecnia tienen como objetivo entregar soluciones a las necesidades de los consumidores y, de manera que preserve o aumente el bienestar del consumidor y de la sociedad. Ya para los años 80, la mercadotecnia se extendió a las industrias de los servicios, incluidos los culturales. Las aportaciones de diversos teóricos fueron configurando las características de una mercadotecnia orientada a las artes y las diferencias que guarda con la mercadotecnia tradicional. Keith Deagle pone al artista y al producto artístico en primer plano en las actividades de marketing relacionadas con la cultura. Mokwa, Priv y Dawson aclaran que el papel de marketing es cuadrar las creaciones e interpretaciones del artista con una audiencia apropiada. Los cuatro teóricos coinciden en que el marketing debe adaptarse a las organizaciones culturales y que en este contexto específico el producto lleva al público y no al contrario, como mencionan Colbert y Cuadrado. De acuerdo con estos mismos autores, el marketing cultural es el arte de alcanzar aquellos segmentos de mercado interesados en el producto, adaptando a este las variables comerciales, precio, distribución y promoción, con el objetivo de poner en contacto al producto con un número suficiente de consumidores y alcanzar así los objetivos de acuerdo a la misión de la organización cultural. Eh, Chef Bernstein, por su parte, define la mercadotecnia para las artes como el proceso a través del cual una organización se relaciona creativamente, productivamente y redituablemente con el mercado, con la intención de crear y satisfacer a los consumidores dentro de los parámetros de la misión de la organización. Ambas definiciones hablan de poner en contacto al producto cultural/organización con los consumidores, de acuerdo con la misión de dicha organización. Desde mi punto de vista, la visión de Chef Bernstein involucra a todas las actividades de la organización, mientras que la de Colbert y Cuadrado se enfoca en el producto a colocar en el mercado. Sin importar la diferencia de enfoques, están de acuerdo en que hay que salir a encontrar a la audiencia adecuada para el producto cultural/organización cultural de que se trate. Como hemos visto, en arte y cultura se le da un lugar relevante al artista y al acto creativo. Se busca el encuentro con los consumidores y los conocimientos, así como las herramientas de marketing que se utilizan, deben adaptarse a las características de las organizaciones culturales y del producto o de los productos. En la mercadotecnia tradicional, las actividades de esta disciplina son transversales a las áreas de la organización, es decir, acompaña desde el diseño organizacional, pasando por las distintas áreas de la empresa, los productos, la comunicación interna y externa, la distribución, etcétera, hasta el consumidor y de vuelta. Aunado a esto, la mercadotecnia tradicional se forjó dentro de las actividades de las organizaciones con fines de lucro, por lo que buscan maximizar los rendimientos para los accionistas o dueños. Por ello, llevan a cabo procesos distintos para el desarrollo de productos. Aquí lo que pueden ver en pantalla
es un árbol de toma de decisiones para lanzar un nuevo producto en una organización convencional, es decir, con un marketing tradicional. Como ustedes pueden ver ahí, eh, básicamente es un diagrama donde hay una serie de pasos numerados para decidir si avanzar con el desarrollo de un nuevo producto o de una nueva idea o no. Entonces, en una primera instancia se genera una idea y entonces se hacen la pregunta, ¿esta idea vale la pena considerarla? Si sí, siguen adelante con el desarrollo del producto. Si no, lo abandonan. En un segundo momento, se preguntan si la idea de producto es compatible con los objetivos de la compañía, las estrategias y los recursos. De ser positivo, avanzan. Si no, lo dejan el proyecto, ¿no? Y bueno, así van avanzando en el concepto y el desarrollo de un prototipo, van desarrollando una estrategia de mercadotecnia y si todo va bien, siguen adelante con el análisis a manera de negocio del producto. Si siguen adelante, van desarrollando el producto y finalmente llegan a las últimas etapas que tienen que ver con probarlo en el mercado, ¿no? Y entonces el producto satisface las necesidades, si sí, siguen adelante, si no, regresan a la etapa de desarrollo del producto. Finalmente, si llegan a una última etapa, se comercializa el producto. Y de todas formas, se hacen preguntas respecto del producto. Si el producto cumple las expectativas de ventas o no. Si no, se repiensa qué es lo que hay que adaptar del producto o del programa. Eh, si alcanza las expectativas, pues entonces se hacen planes futuros para el desarrollo de este nuevo producto. Entonces, la pregunta un poco que surge es, ¿qué tanto debe adaptarse la mercadotecnia cuando se utiliza para las artes y la cultura? Depende mucho de la situación de la organización cultural de la que se trate. Y de nuevo, Colbert y Cuadrado nos dan luz al respecto. Aquí la imagen que pueden ver es un diagrama propuesto por ellos en el que podemos visualizar un eje horizontal que tiene dos extremos, uno marcado como orientación al mercado y otro como orientación al producto. Eh, en un eje vertical encontramos en uno de los extremos, hacia arriba, la producción única y en el extremo inferior, la producción en serie. Esto nos define cuatro cuadrantes que podemos ver ahí con los números uno, 2, 3 y 4. Este cuadrante sirve para que las organizaciones puedan ubicar hacia dónde está orientadas sus actividades de acuerdo con el producto artístico o productos artísticos que manejen. Entonces, los cuadrantes, por ejemplo, el cuadrante número uno es el tradicionalmente asociado a las artes y la cultura. ¿Por qué? Porque generalmente se producen productos culturales, productos artísticos, con una orientación al producto en sí mismo. Es decir, sus cualidades estéticas, la idea creativa detrás, la vinculación a lo mejor con temas de interés del artista o del grupo que lo genera, ¿no? Generalmente son producciones únicas, ¿no? Normalmente no están hechas para hacer en serie. Ahí, en ese caso, por ejemplo, estamos en el caso de las artes escénicas, ¿no? Donde las artes escénicas muy artísticas y culturales tienen una orientación muy hacia el producto y pues no es posible reproducirlas en serie, ¿no? En el otro extremo, en el cuadrante 3, se encuentran tipos de productos y actividades de las organizaciones relacionadas con ese producto orientadas más al mercado y con una tendencia a producirse en serie. En este cuadrante podemos nosotros ubicar a la mayoría de las industrias creativas, ¿no? Por ejemplo, el cine, ¿no? Muchas películas que no necesariamente son de naturaleza artística o cultural, sino más comercial, pues tienen una orientación completamente hacia el mercado y están pensadas para producirse en serie y distribuirse masivamente actualmente a nivel global.
Y bueno, esta es una pequeña introducción respecto de un poco las diferencias entre la mercadotecnia tradicional y la mercadotecnia para las artes y la cultura. El caso práctico que voy a presentar hoy es Novum, podcast del Seminario de Estudios Críticos de Cultura Popular, UNAM. Bueno, ¿qué es Novum? Así definimos nosotros al producto cultural. Novum es un podcast sobre cultura popular hecho por profesionales de los estudios culturales. Entendemos la cultura popular como aquellas manifestaciones textuales en literatura, cine, televisión, cómic, videojuegos, entre otras, de difusión y alcance masivos, generalmente ficcionales y narrativos. Exploramos la relación de la cultura popular con lo más sobresaliente de la sociedad en la que es producida. Somos un seminario de cultura popular creado en la UNAM. En este caso, hay que entender a la organización, sus modos de producción, de financiamiento, los recursos humanos y de infraestructura con los que cuenta. Asimismo, comprender que en este caso, y como en la mayoría de los productos artísticos y culturales de la universidad, se dan en el marco de las actividades sustantivas de nuestra casa de estudios. En este caso concreto, en la Facultad de Filosofía y Letras. Como se sabe, cada dependencia tiene sus propios procedimientos académicos administrativos, así como usos y costumbres que encausan de cierta manera los productos derivados de sus distintas actividades. Nuestra facultad no es la excepción. Considero importante tomar en cuenta estas características de las organizaciones para poder incorporar las actividades de mercadotecnia de la manera más efectiva posible. De este producto cultural podemos decir que proviene de una organización sin fines de lucro que se conforma por un equipo de trabajo de académicos, docentes y técnicos académicos, así como de estudiantes. Ha contado con distintos apoyos que la universidad y la facultad ofrecen. Producen distintos tipos de productos culturales, libros, conferencias, cineclubes, nosotros, entre otros, Novum Podcast. A la vez, es un producto de divulgación de los estudios culturales al utilizarlos para el análisis de su relación con la sociedad. Todo producto forma parte de una categoría de productos que satisfacen necesidades similares. Para poder entender mejor al producto cultural de que se trate, es indispensable conocer sobre este mercado en particular. Un mercado lo conforman tanto compradores como vendedores, pero también los distribuidores, los mayoristas eh, y minoristas, los proveedores y demás partes involucradas en el funcionamiento y mantenimiento de ese mercado. De la dinámica que muestran actualmente las audiencias y el podcast, podemos decir que el mercado del podcast en México ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años y las previsiones a futuro también. Se estima que en 2023 en México había 27.5 millones de usuarios. Las proyecciones preveían 31.4 millones de usuarios para 2025. Sobre los usuarios de Internet, podemos decir que el 74% se encuentra dividido en tres segmentos preponderantes. Generación Z 27%, generación X 25%, millennials 22%, en orden de hábitos de conexión. De acuerdo con un estudio auspiciado por la consultora GWI, enlisto algunos de los aspectos más relevantes en cuanto al tipo de consumo. 60% de los usuarios perciben al podcast como el mejor contenido sobre temas específicos que le interesan. La generación Z presta total atención a los podcasts, se enfoca cuando escucha 83%, agenda su tiempo de escucha 81%, reduce distracciones 78% y 80% considera que escuchar algún tipo de audio es un buen uso de su tiempo. Los podcasts de nicho se perciben como de mayor conexión y lealtad, 63%, y de mayor engagement, 60%. El consumo promedio por usuario de podcast es de 7 temas de distintos temas acerca de aspiraciones creativas y objetivos profesionales. El 80% de los oyentes en México considera que los podcasts son la mejor fuente de información sobre sus temas de interés. 68% de los usuarios del podcast los considera una parte de su rutina. De estos datos podemos inferir que los podcasts son contenidos de nicho, con contenidos de nicho, son los más creíbles y aceptados por la audiencia, que la generación Z, entre 15 y 28 años de edad, los tiene en un buen concepto y le dedica tiempo a escucharlos, y que los podcasts son parte de la rutina de la mayoría de sus audiencias. Novum puede insertarse en los podcasts de contenido especializado. Por lo tanto, sus contenidos apelan a una audiencia de nicho.
es decir, a una audiencia limitada, distante de los gustos de la mayoría, que ofrece mayor valor al de la media, el valor concebido aquí como fidelidad al producto, y logra ventajas competitivas en su producción a través de una congruente cultura organizacional y objetivos de largo alcance. Es un producto cultural complejo, típico de los productos culturales, porque no cubre una necesidad percibida por los consumidores. Hay que hacer esfuerzos por comunicar para qué sirven. Tiene la ventaja de que no requiere un esfuerzo mayúsculo para su consumo. Con esta información se pueden definir mejor las tres dimensiones del producto cultural que propone Colbert y Cuadrado. Aquí podemos ver una tabla que ellos diseñaron sobre las tres dimensiones de una obra artística o de un producto cultural. Los productos artísticos y culturales tienen una dimensión referencial, una dimensión técnica y una dimensión circunstancial. La dimensión referencial, eh, pues, hace referencia a los referentes, ¿no? Valga la redundancia. La dimensión técnica a cómo está producido el producto, cuáles son sus características más destacadas. Y la dimensión circunstancial a componentes efímeros, a coyunturas del momento que guarden relación con el producto cultural. En esta siguiente diapositiva podemos ver las tres dimensiones de Novum, ¿no? En un ámbito referencial, pues el medio podcast refiere al radio y como medio, eh, muchas de las características se repiten en los podcasts. La característica quizá más destacada es que como la comunicación se da principalmente a través de los sonidos, de la voz, eh, la repetición se vuelve muy importante para poder estar constantemente recordando a los escuchas de qué se está hablando, quién está hablando, en qué programa se encuentran, en fin. En una dimensión también referencial, pues digamos que los contenidos del Novum tienen que ver con los estudios críticos y los estudios culturales. Eh, Igual en una dimensión referencial, pues los temas de sus capítulos abren posibilidades a temas más específicos, a personajes, a series, libros, películas. Entonces, digamos que se encarga de una serie de productos culturales o habla de una serie de productos culturales. Es también muy importante rescatar que es un podcast de la UNAM, ¿no? Entonces, esto vale la pena tenerlo bien claro para resaltarlo en nuestras comunicaciones, pues el prestigio de la universidad, de alguna manera, se traslada también a los productos que se producen al interior de esta casa de estudios. Y finalmente, pues que forma parte del, o es un producto del Seminario de Estudios Críticos de Cultura Popular. En una dimensión técnica, pues se puede mencionar que el programa lo hacen estudiosos reconocidos sobre los temas y dialogan con estudiosos noveles en estos mismos temas, ¿no? Es decir, eh, integrantes del profesorado y de la planta académica, técnicos académicos, dialogan con estudiantes para la elaboración de los contenidos. Y finalmente en el podcast lo que vemos es eso, ¿no? Los temas tratados a manera de diálogo. Eh, Siguiendo con la dimensión técnica, pues es una producción modesta y abierta a la experimentación. Eh, Se distribuye vía streaming. Eh, Aquí repito que es un producto del Seminario de Estudios de Cultura, de Críticos de Cultura Popular y que el contenido es producto de investigaciones académicas. En una dimensión circunstancial, pues coincide con que el consumo cultural de industrias y productos culturales populares, pues está ampliamente extendido en la sociedad. Circunstancial también es que es producto de un producto PAPIT, pero seguramente el proyecto continuará más allá de contar o formar parte de este programa. Eh, es también circunstancial que participan integrantes del SNI, del Sistema de Creadores, premios nacionales, premios UNAM, etcétera. Y que se prevé que aumente la cantidad de usuarios del podcast en los años venideros.
Bien, como se puede ver hasta el momento, se lleva a cabo una investigación acerca del producto, su producción, su categoría, su mercado, para cruzar esta información con el entorno del consumo cultural en el país y en la localidad en la que se desarrolla el producto. Se cuenta con dicha información a través de la cuenta satélite de cultura del INEGI y con estudios de públicos de diversas organizaciones, principalmente universidades, centros de investigación y educativos. Esta información sirve al momento de segmentar el mercado, esto es, agrupar a cierto tipo de consumidores con características homogéneas en los cuales tenemos más posibilidades de tener éxito con la consecución de nuestro objetivo. No desglosaré aquí la información que nos condujo a identificar nuestro mercado meta por la limitación de tiempo que tenemos, pero no quisiera dejar de comentar que numerosas publicaciones recomiendan no solo llevar a cabo un tipo de segmentación, sino tratar de utilizar varias para comprender de mejor manera a nuestro mercado meta, sobre todo en los productos artísticos y culturales. Las segmentaciones que hicimos fueron sociodemográfica, de comportamiento, de beneficios buscados y temática. Por segmentación temática me refiero a que en los productos artísticos y culturales convergen distintos saberes e intereses. Esto nos puede dar pista de a qué sectores de la población le interesan estos temas. Así, esta segmentación es útil para analizar otras segmentaciones transversalmente para tratar de ser lo más preciso posible en la descripción de nuestro mercado meta. Así, pudimos distinguir a tres segmentos del mercado. En mercadotecnia hacemos mucho esto de tratar de personificar mediante algún mote o nombre al tipo de personalidad. Entonces, el primero es les clavades, ¿no? Personas nacidas entre 1977 y 2010, integrantes de la generación Z. Es una audiencia entre 15 y 28 años de edad, con gustos particulares que implican mayor conocimiento sobre cierto tema. Tenemos a los pro. Gente nacida entre 1981 y 1996, conocidos como la generación millennial, es una audiencia entre 29 y 44 años de edad, comprometidos con su carrera, con su entorno y con la comunicación en los medios con los que interactúa. Son personas actualizadas en tecnología y la usan profesionalmente. Y como última categoría, los máster. Gente nacida entre 1965 y 1980, integrantes de la generación X, es decir, una audiencia entre 45 y 60 años de edad, experimentados en su quehacer y con influencia en la opinión cultural especializada. El objetivo de la segmentación no significa para nada discriminación. Es un concepto que permite enfocar los recursos limitados que una organización tiene en las personas que probablemente reaccionen de la manera esperada a nuestros esfuerzos de comunicación. Para procurar esto, decisiones como cómo comunicar las características y la información del producto se vuelven esenciales. Se puede ver, Como se puede ver, las actividades de mercadotecnia procuran basar sus decisiones en datos e información para procurar mayor éxito en el logro de sus objetivos. Aquí vale la pena hacer notar que en muchos casos, quizá la gran mayoría, cuando hablamos de difusión en mercadotecnia, hablamos de cómo un producto nuevo se adopta en un mercado. En esta siguiente imagen podemos ver una curva de adopción de un producto nuevo, ¿no? De una nueva tecnología, de un prototipo, o como en el caso de la mayoría de los productos artísticos y culturales, una innovación. Eh, a veces perdemos de cuenta esto en los productos artísticos y culturales, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de una puesta en escena de Hamlet, por más que Hamlet se haya presentado a lo largo de la historia miles de veces, cada nuevo proyecto, cada nueva significación es de alguna manera un prototipo nuevo, es una obra nueva, es una interpretación nueva, por lo tanto es un producto nuevo, ¿no? Entonces, mucho de lo que se hace en términos de difusión tiene que ver con que este nuevo producto se adopte. Y pues digamos, parte de toda esta teoría nos viene de la adopción de tecnología, cómo se transfiere entre culturas. Entonces, lo que podemos ver ahí en la imagen es una curva normal de adopción. Como podemos ver del lado izquierdo de la curva, está un porcentaje muy menor que se le conoce
como innovadores, ¿no? Son consumidores que están a la vanguardia de los temas de que se trata, en este caso de cultura y artes. En un segundo momento están los adoptadores tempranos, que son personas que también les gusta la tecnología, pero ya que está un poquito más probada. Posteriormente, llega un momento en el que lo acepta una mayoría temprana. Es en este momento en el que, digamos, se hace masivo el consumo de cierta tecnología o de algún nuevo producto. Y luego, posteriormente, están etapas en las que la etapa de vida del producto decae. Bien. En nuestro caso, el plan de difusión tenía los siguientes objetivos. Promover entre distintos tipos de usuarios de podcast, nuevos usuarios del medio y usuarios potenciales la adopción de este producto de divulgación, Novum, podcast del Seminario de Estudios Críticos de Cultura Popular, UNAM. Durante 6 meses de campaña de promoción y difusión, se esperaba alcanzar al menos 200 suscriptores al podcast y que al menos 600 episodios fueran escuchados. Para lograrlo, se unificaron criterios sobre la mejor manera de comunicar las características e información adicional relacionada con el podcast, lo cual tuvo implicación en el diseño y la imagen a proyectar, el tono, el tipo de redacción y los elementos mínimos indispensables que acompañarían nuestras comunicaciones y la elección de medios. Para aterrizar un plan de promoción y difusión de un producto artístico o cultural, la variable de promoción en mercadotecnia es muy útil. McCarthy concibió lo que se conoce como las 4 Ps de marketing, que son producto, precio, plaza y promoción. Brevemente menciono con qué trabaja cada variable de las 4 Ps. La variable producto tiene que ver con todo el proceso de producción, el empaque, las características técnicas de un producto, etcétera. La variable precio trabaja con cómo se establece este precio en relación con otros productos de la categoría y los objetivos de ventas, así como por el tipo de consumo, entre otras consideraciones. La plaza tiene que ver con la distribución del producto o servicio y, finalmente, la variable promoción se sirve de las 5 herramientas, se sirve de 5 herramientas para contribuir a los objetivos planteados por la organización. Las 5 herramientas son publicidad, relaciones públicas, promoción de ventas y ventas personales. Para cada una de estas herramientas se diseñan estrategias para llegar al público objetivo. Cada herramienta tiene un objetivo y cada estrategia se alinea al cumplimiento de la herramienta a la que pertenece. Cada plan tiene una distribución distinta en la inversión de recursos de acuerdo con su capacidad en términos humanos, económicos, tecnológicos, etcétera. A esto se le conoce como mezcla promocional. En nuestro caso, las estrategias están basadas en una fuerte inversión de tiempo y de recursos en las relaciones públicas, tanto en medios físicos como digitales. Apoyan a los esfuerzos de relaciones públicas, las activaciones, la publicidad estratégica y la comunicación directa con la audiencia objetivo, buscando llegar a los espacios físicos y digitales en los que se encuentran nuestros consumidores, de acuerdo con la segmentación de mercado para que escuchen Novum, el podcast del Seminario de Estudios Críticos de Cultura Popular. A través de generar notoriedad, interés por el podcast, sensación de pertenencia y utilidad, así como ganas por generar conversación a partir de haberlo escuchado. A manera de ejemplo, mencionaré los objetivos de las actividades de relaciones públicas y las estrategias propuestas alineadas a estos. Objetivos de relaciones públicas. Denotar las características más destacadas del producto de manera informal, coloquial y cercana a los segmentos meta con la finalidad de crear relaciones con las audiencias, más intensamente los primeros 3 meses, posteriormente con cada temporada. Estrategias en eventos públicos y en relación con la prensa. Organización de presentaciones del podcast en distintos tipos de eventos públicos, universidades, ferias, festivales, eventos, etcétera. Más intensamente los primeros 3 meses, posteriormente con cada temporada. Llevar a cabo colaboraciones con las organizaciones de otros eventos de la facultad para llevar a cabo menciones, presencia de marca, relaciones públicas y publicidad de empresa en eventos tanto del seminario como otros de la facultad. Relevantes temáticamente por beneficios buscados y o contextuales. Por ejemplo, las bienvenidas de la facultad, eventos con prepas y CCHs de orientación vocacional, ferias del libro. También procurar la relación con la prensa, creadores de contenido,
carteleras, blogs, que se dediquen a la difusión de productos culturales a través de boletines, comunicados de prensa y kits de prensa digitales. Asimismo, procurar la relación con la audiencia y dar a conocer el podcast a nuevos potenciales audiencias a través de entrevistas en medios de comunicación. También consideramos merchandising. Eh, por ejemplo, tote bags ecológicas o calcomanías con la experiencia de la marca. Resultados. Las actividades de promoción y difusión de Novum Podcast comenzaron el 13 de noviembre de 2025 con la presentación del producto cultural en un evento en la Facultad de Filosofía y Letras. Los 6 meses que originalmente se habían planeado se cumplieron el 12 de mayo de 2026, apenas hace casi un mes. Para esa fecha se logró reunir 909 reproducciones, 304 más de lo planteado en los objetivos y desafortunadamente solo 109 seguidores, 81 menos de lo planeado. La evaluación del plan está en desarrollo, pero se pueden adelantar algunas conclusiones, así como áreas de oportunidad generales. Casi exclusivamente se llevaron a cabo actividades de relaciones públicas. Reforzarlas con publicidad puede potenciar la adopción del producto. De haber llevado a cabo todas las estrategias, o la mayoría de ellas, quizá hubiera ayudado a cumplir los objetivos del plan, pues hay evidencia de que las actividades que se llevaron a cabo tuvieron un efecto positivo en las reproducciones de los episodios del podcast. La organización al interior del equipo de trabajo, el organigrama y una clara distribución del trabajo ayudaría a hacer más eficientes los flujos de trabajo y las responsabilidades de sus integrantes, así como la comunicación al exterior de la organización. El acuerdo de pautas, es decir, la planeación estratégica y la calendarización de las actividades, contribuiría a orientar los esfuerzos del equipo de trabajo en fechas y actividades concretas para su permanente control y la evaluación de sus efectos en las escuchas y suscripciones al podcast. El desarrollo de habilidades de diseño y creación de contenido, sobre todo en el estudiantado, haría más fluido el flujo de trabajo y promovería una comunicación más integral. La elaboración de un directorio permitiría identificar a los aliados estratégicos posibles de manera más rápida y ayudaría a sistemar las comunicaciones. Finalmente, quisiera mencionar que pese a que solo se cumplió uno de los objetivos planteados con este plan de promoción y difusión, a la fecha el podcast cuenta con 960 reproducciones, 133 seguidores y 212 horas de consumo. Es una sorpresa ver que la audiencia es mayoritariamente del género femenino, que el rango de edad que más se escucha es de 35 a 44 años de edad y que un 6% nos escucha desde Estados Unidos. Todas estas son consideraciones que se pueden tomar en cuenta para desarrollar un plan de promoción y difusión para los siguientes 6 meses y en adelante. Muchas gracias por su atención. Ahí les dejo el código QR por si gustan ir a la liga al Spotify del podcast Novo. Agradecemos profundamente la exposición del maestro Castillo Paredes y la presentación del podcast Novum. El caso práctico que hoy se presenta demuestra que el marketing cultural no le quita valor al arte, sino que funciona como un puente para conectar la obra con el público. A partir de lo expuesto por el maestro, se concluye que el éxito de proyectos culturales y populares actuales depende de dos factores. Adaptar las estrategias al sector, es decir, el marketing tradicional debe transformarse cuando se aplica a la cultura. El objetivo principal no solamente tiene que ver con vender, sino hacer que el arte sea accesible para todos a partir de esta segmentación transversal y sin discriminación que refiere el maestro, logrando que el espectador adopte el producto y se involucre activamente con él. Y también equilibrar el arte con la gestión, es decir, para sobrevivir en un entorno tan competitivo, las organizaciones artísticas deben cuidar la investigación, la esencia y la calidad de su propuesta, utilizando herramientas innovadoras para saber exactamente a qué público dirigirse y cómo posicionarse. Partiendo también de estas tres dimensiones que comentaba el maestro Paredes, la referencial, la técnica y la circunstancial, y considerando variables como el producto, el precio, la plaza y la promoción.
Muchísimas gracias, maestro, por su exposición. Enseguida daremos lectura a las preguntas formuladas en el chat para que de manera muy concreta y puntual podamos dar respuesta a quienes hacen estas preguntas. Alejandro Muñiz nos dice que en la UNAM se realizó un estudio sobre los hábitos de consumo cultural a través de medios digitales en población universitaria. ¿Tiene usted alguna opinión al respecto de los resultados obtenidos en este estudio? Sí, es un esfuerzo bien interesante que hace la universidad. Eh, lo hace a través de la cátedra Inés Amor de Gestión Cultural. Eh, y bueno, digamos, es valioso porque nos arroja resultados sobre hábitos de consumo eh, de los cuales de repente pues, no se tienen muchos datos, ¿no? La encuesta satélite del INEGI tiene datos como muy generales, muy globales de cómo se comporta el sector cultural en el país. Eh, pero la de la UNAM habla en particular del consumo, ¿no? Entonces se va directamente a preguntarle eh, pues a los consumidores eh, cuál es su acercamiento a los productos culturales, ¿no? Cuáles son justo sus hábitos de consumo. Una deficiencia que tienen, o bueno, una característica, no sé si llamarlo deficiencia, pero una característica que tienen este y otros estudios que se han hecho de hábitos de consumo cultural es que se centran en lo que sucede en las ciudades. Entonces, no nos da un panorama tan claro de lo que sucede a nivel nacional completamente, ¿no? Eh, porque al centrarse en poblaciones más urbanas, pues se deja de lado a poblaciones en las que en muchos casos no existe infraestructura cultural, ¿no? Si uno viaja por el interior de la República, en las poblaciones más alejadas de los centros urbanos, es muy difícil encontrar a veces hasta una biblioteca, ¿no? Generalmente si la hay, está dentro de la escuela y suele ser súper limitada, ¿no? Evidentemente no hay teatros, no hay cines en poblaciones pequeñas y lejos de los centros urbanos. Mucha de esta población no tiene los recursos como para viajar a la ciudad un fin de semana para tener opciones de esparcimiento, de entretenimiento, artísticas o culturales, ¿no? Entonces, sí nos da un muy buen panorama de lo que sucede en las ciudades, eh, pero no necesariamente creo que representa el consumo en general del país. Otra cuestión que tienen estos últimos estudios de la universidad es que el rango de edad de las personas encuestadas es muy joven, ¿no? Entonces, también ahí un poco se puede perder de vista qué sucede con el consumo cultural con personas, pues, de mayor edad y a veces ni siquiera tanta, ¿eh? Porque la mayoría del rango de edad anda por ahí entre los 16 y los veintitantos años, la gran mayoría de los encuestados y el resto queda un poquito fuera. Pero definitivamente es un gran instrumento y espero que se siga haciendo constantemente. Muchísimas gracias, maestro. Tenemos muchísimas preguntas en el chat. Vamos a tratar de ir resumiendo las diversas participaciones para poder dar respuesta a todos ellos. Por su parte, Marco Udiño dice que qué tema y datos tan interesantes. Dentro de los proyectos culturales y artísticos puede contemplarse la comunicación pública de la ciencia, ya que dentro de sus productos puede tener más objetivos culturales y artísticos, entre otros. Sí, por supuesto. Hay una vinculación bien interesante entre las ciencias y el arte. Históricamente ha habido una retroalimentación pues muy profunda, ¿no? Yo creo que el ejemplo más tangible es que las innovaciones tecnológicas terminan impactando en las creaciones artísticas, ¿no? Por decir algo, hace 30 años no se podía hablar de videomapping porque no existía la tecnología
para hacerlo, ¿no? Ya se trabajaba con proyecciones en artes plásticas, en artes escénicas, en instalaciones, en performance, pero no en la manera en la que lo hace el videomapping, ¿no? Que el videomapping finalmente necesita hacer un diseño arquitectónico en una computadora para mandarle la señal a un proyector y que ese proyector se ajuste para que proyecte en la superficie arquitectónica que fue diseñada en la computadora, en fin. Entonces, el avance tecnológico finalmente está ligado al desarrollo científico completamente, ¿no? Y viceversa también. Y finalmente, la mercadotecnia también, evidentemente, puede ayudar muchísimo a hacer divulgación de la ciencia o a dar a conocer productos científicos que mezclen lo cultural eh, para funcionar también como vehículo de divulgación. Bien. Gracias, gracias, maestro. María Isabel Velázquez nos pide de favor si se puede poner otra vez el código QR para que puedan tomar el dato. Claro que Y sí. sí, y bueno, Miguel Gama Ramírez también nos pregunta, ¿cuáles serían las diferencias entre promoción y difusión? Ah, sí. Déjame rápido, nos comparto esto. Y ahí está. Ahí está, ya compartido el QR. Eh, Gracias. Promoción y difusión. Sí, la difusión el concepto está íntimamente ligado a la adopción de nuevos productos. Entonces, en ese sentido, los esfuerzos están dirigidos a dar a conocer el producto y ser lo suficientemente persuasivo e interesante para el consumidor como para que se acerque a probarlo, ¿no? En este caso, escucharlo. Las actividades de promoción tienen que ver con estar presente en la mente de los consumidores a través de la exposición. Normalmente se requieren por lo menos 3 puntos de contacto significativos con un usuario, como para que comiencen a recordar el producto cultural y de qué se trata algún tipo de comunicación, ¿no? Eh, entonces, las actividades de promoción se aplican a una variedad de productos, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola, pues no es un producto nuevo, ¿no? Podríamos pensar que ni siquiera necesita promoción porque se consume en todos lados, y en México pues tenemos una larga tradición de consumo de Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Pero Coca-Cola hace muchos esfuerzos de promoción para estar presente en la mente de los consumidores. Por eso hay vallas, por eso patrocina el Mundial, por eso lanza las latas conmemorativas con los nombres, por eso en diciembre saca el osito Coca-Cola y las villas navideñas, ¿no? Porque busca estar presente en la mente de los consumidores. Entonces, la promoción puede tener distintos objetivos de acuerdo con la etapa de vida del producto. Y entonces por eso hablo de un plan de promoción y difusión, porque conforme vaya avanzando la adopción de algún producto cultural, hay que ir acomodando las estrategias. No necesariamente todo el tiempo se quedan en el ámbito de la difusión, aunque generalmente los productos culturales, por la dificultad que tienen para comunicar las necesidades que satisfacen, por la complejidad que tienen para explicar la necesidad que se puede tener de ese producto o las satisfacciones que cumple, eh, que es difícil también a veces comunicar cómo se produjeron y cuáles son sus características técnicas, las hace un producto complejo, ¿no? Entonces, en muchos casos, los productos artísticos y culturales que están permanentemente haciendo esfuerzos de difusión porque no siempre se adoptan en el mercado, ¿no? Pero en el caso de que sí se adopten, pues hay que utilizar otras estrategias que están más relacionadas con la promoción. Pero básicamente esta es la diferencia. Espero haberme explicado. Sí, muchísimas gracias, maestro. Y bueno, la misma María Isabel también nos pregunta, entonces lo que ustedes encontraron es que después de los 60 años las personas consumen poca tecnología. No, no necesariamente. Hay distintos tipos y de personalidades,
¿no? Más bien nosotros nos queríamos enfocar en personalidades, digamos, de ese rango de edad que estuvieran en contacto con la tecnología, ¿no? Porque finalmente nuestro producto se distribuye a través de Internet, ¿no? Entonces, requieres, pues, de entrada acceso a Internet, algún dispositivo que pueda, en el que puedas escuchar o tener acceso a Spotify o a Apple Music. De alguna manera también estar familiarizado con la experiencia de usuario de estas plataformas de streaming. Entonces, nosotros estamos en este concepto de segmentación, pues digamos, enfocando nuestros recursos en personas de este rango de edad que ya usan tecnología, ¿no? Porque si no, para nosotros implicaría otros esfuerzos traer o invitar a gente que no esté tan involucrada con la tecnología, ¿no? No, eso no quiere decir que no la usen, aunque sí la usan en menor medida de acuerdo con, digamos, los estudios de uso de Internet que se hacen año con año. Em, pero bueno, eso, la segmentación lo que procura es hacer más eficiente el uso de los recursos, porque otra vez, pensando en el ejemplo de Coca-Cola, Coca-Cola puede tener millones de presupuesto para promoción, pero tiene X cantidad de millones y no más, ¿no? Entonces, sus recursos son limitados, aunque tenga millones. En el caso de las organizaciones culturales, pues nuestros presupuestos son muchísimo más modestos, ¿no? Entonces, pues creo que de ahí también un poco la pertinencia de tener un poco estas ideas en la cabeza, pues para poder hacer un uso más eficiente de los recursos limitados con los que contamos. Muchas gracias. María del Rocío refiere, pues, felicitaciones al maestro del Castillo por este trabajo y, bueno, refiere que seguirá el podcast. Y bueno, vamos a cerrar esta presentación también con una última pregunta que nos hace Fabiola y supongo que se refiere al podcast y dice, ¿y de qué manera podría volverse autosustentable y o sostenible y que pueda obtener ganancias que aporten para que haya más obra cultural? Ya, híjole. Es que ahí es, digamos, creo que es otro camino. Por eso un poco la ponencia comenzaba hablando de definiciones de mercadotecnia que tienen que ver con las características del producto y de la organización en la que se da, ¿no? Entonces, este producto, al ser producido con apoyos y con infraestructura de la universidad, no persigue fines de lucro, ¿no? Entonces, de alguna manera, no es compatible. Y entonces el análisis del podcast como producto, pues nos arroja además que es un producto de nicho, ¿no? Entonces, los productos de nicho, cuando quieren ser con fines de lucro, requieren de una muy fuerte inversión en publicidad, por ejemplo, más que en relaciones públicas, que es en lo que se enfocó este plan. ¿Por qué? El ejemplo que yo creo que más claro es Nespresso. Nespresso nació como una manera distinta de tomar café, dirigida a gente con un alto poder adquisitivo que disfruta del café, del buen café, y que lo quiere tener en la comodidad de su casa, ¿no? Entonces, para poder echar a andar ese producto de nicho, Nescafé, invirtió muchísimo dinero en abrir boutiques, cosa que no se había visto hasta el momento con ese tipo de productos en centros comerciales. Hizo una serie de publicidad cuya cara principal fue George Clooney, porque justamente ese es el tipo de profesional al que, pues digamos, cierto sector de la población aspira. En fin, entonces, eh, para hacer, digamos, un podcast de índole artística o cultural económicamente sostenible,
habría que tomar decisiones un poquito más basadas en el mercado, ¿no? Elegir un poquito más los contenidos con base en lo que la gente está preguntando, ¿no? Google Trends es una gran herramienta que utilizan muchos productos culturales que no dependen de una organización sin fines de lucro, que al contrario son emprendimientos culturales que apuestan su lana y sus esfuerzos para sacar adelante productos culturales. Utilizan Google Trends para saber qué está diciendo la gente, ¿no? De qué se está preguntando cosas, cuáles son los temas que más se buscan en Internet en cierto momento. Entonces, es un poquito otra vía, pero definitivamente creo que estudiar negocios, marketing es una muy buena entrada al mundo de los negocios. Nos puede ayudar a generar productos con una planificación más profunda para fomentar eso, ¿no? Que sean sostenibles económicamente y tratar de depender menos cada vez de los recursos del Estado, que casi siempre son limitados y cada vez es más difícil acceder a ellos. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, Miguel finalmente dice muchísimas felicidades al ponente y a la presentadora. Eh, a manera de síntesis, yo diría entonces que el marketing no demerita la cultura, al contrario, es una herramienta indispensable para que los proyectos artísticos sean cada vez más incluyentes, accesibles, sostenibles y puedan llegar a más personas. Agradecemos profundamente la presentación del maestro Miguel Antonio del Castillo Paredes, así como la asistencia y la participación del público que nos acompañó en esta mesa. Y bueno, cedemos ahora los micrófonos al comité organizador para continuar con la siguiente mesa. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias primeramente a nuestro conferencista Miguel del Castillo, colega de la Facultad de Filosofía y Letras, igualmente a la moderadora Camerina Ede, un gran trabajo, una gran propuesta, muy rica, muy alternativa. Ayer se habló de podcast, hoy se continuó esa misma línea, ahora a través de una conferencia. Y bueno, espero y creo que no será la última vez que se hable de podcasts. Ahora sí me gustaría presentar a la doctora Susana del Sagrado Corazón Aguirre y Rivera, una de las organizadoras de este evento, quien presentará en este caso una mesa redonda titulada La labor técnica académica desde los diversos ejes de trabajo. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora, quien llevará la moderación de esta, la segunda mesa redonda del cuarto encuentro. Gracias por estar presentes, asistentes. Tiene apagado el micrófono, doctora. Buenos días, ¿me escuchan bien? Gracias, pues buenos días, bienvenidos todos a este cuarto encuentro de técnicas académicas, de personas técnicas académicas de la UNAM. Ya se explicó el título de nuestra mesa, que en este sentido vamos a trabajar básicamente las experiencias de haber trabajado y coordinado básicamente todos los coordinadores de eje. En este sentido, el panel de coordinadores expondrá y debatirá las diversas consideraciones recibidas sobre las tareas encomendadas para revisar y clasificar los resúmenes del cuarto encuentro que se están presentando. Se trata básicamente de intercambiar ideas sobre la diversidad temática de los resúmenes que enriquecen y consolidan básicamente el concepto de técnico académico. En este sentido, nos acompañan en la mesa la maestra Betsabel Linares Ferrer del Instituto de Investigaciones Biomédicas, la doctora María Isabel Velázquez López de la Facultad de Medicina, la doctora Carla García Montalvo del Departamento de Delefil, la maestra Laura Leticia García Sánchez de la Unidad León, también estando en esta comisión, la maestra Erika Galicia Espinosa, también de la Unidad León, la ingeniera Adriana Constanza Neira Sendejas, coordinadora de programas estudiantiles en la Facultad de Filosofía y Letras, y al maestro Miguel del Castillo Paredes, administrador académico de operaciones de teatros en la Secretaría de Extensión Académica de la Facultad de Filosofía y Letras.
En ese sentido, me gustaría abrir este panel preguntándole a los que quieran ustedes contestar, ¿cómo eligieron a los revisores? ¿Cuáles fueron los criterios que sostuvieron para aceptación de trabajos? Si quiere iniciar, la maestra Betsabe. Hola, buenos días. Muchas gracias antes que nada por la invitación. Y bueno, en cuanto a los revisores o el equipo de trabajo, que tengo entendido que fue la pregunta, pues en realidad yo les quiero comentar que en el tercer encuentro estuve como parte también como el de la comisión, yo era revisora, entonces pues eso me ayudó también para que yo tuviera una, como una idea de justamente qué perfiles es los que pudiésemos necesitar pues para hacer la evaluación en este cuarto encuentro que fui invitada ya como responsable de ese eje, ¿no? Entonces, pues con base a eso, justamente fue que busqué personas con diferentes perfiles e incluso que ni siquiera yo conocía. O sea, eso es creo que la parte principal porque a veces creemos que vamos a trabajar con mi colega y con el que siempre trabajo, pero a veces las líneas de investigación pues justo o son parecidas y demás. Y no da esa diversidad de todos los trabajos que hay en la universidad. Entonces, bueno, pues yo fui preguntando referencias y justo con eso fui formando mi equipo y bueno, finalmente fuimos 12 personas. La dinámica en la que yo trabajé, pues les estuve hablando por teléfono una vez que pues por mensajito les platiqué de qué trataba y bueno, pues estuvieron de acuerdo, les hablé por teléfono, les hice más detalles al respecto y bueno, con eso conformamos ya el grupo de trabajo. Muchas gracias. La maestra, la doctora María Isabel Velázquez, ¿qué nos podría confirmar? Sí, muchas gracias por los organizadores, por Casi no invitarnos se a oyen, esta. doctora. Déjeme aumentar mi volumen, si me escuchan mejor. O sea, a ver, ¿me escuchan mejor? ¿Todavía no? Déjeme, yo creo que voy a cambiar de... No se oye su voz. Si quiere, pase a la siguiente y ahorita me conecto. Mientras que, si ya está lista, doctora. Creo que ya estoy lista. Ya, perfecto, sí, la oímos. Bueno, a mí también fue una invitación indirecta, que las acompañara en este encuentro. Y la verdad estuve en el eje de investigación. Eh, la ventaja fue que los anteriores organizadores ya nos habían dejado una lista de posibles revisores, ¿no? Y entonces yo me puse en contacto con ellos. Algunos de ellos sí quisieron participar, algunos otros prefirieron no en este caso participar con nosotros. Entonces lo que me di la tarea fue de compañeras que yo conocía, porque yo estoy en el área de investigación, mandarles una invitación. Si ellos aceptaban, entonces los incluía en esta lista. Y la verdad es que gracias a eso tuve un grupo muy bueno de colaboradoras. En general fueron puras mujeres en este caso. Había un compañero, pero declinó porque tenía un asunto más importante. Y eso fue muy bueno porque creo que si alguien no puede, porque sí se necesita que se comprometan con el trabajo, declinó casi al principio de la búsqueda de los revisores y entonces pudimos trabajar en equipo, fuimos 5 revisoras, 6 me parece, porque yo también en algún caso entré como revisora cuando se necesitó y entonces la verdad fue una experiencia bastante agradable. Creo que la gente se compromete muchísimo a revisar los trabajos, a hacer muy buen trabajo, a entregarlo a tiempo porque nos dan fechas. Entonces la verdad fue una experiencia muy buena. Ojalá alguien se quiera animar en el siguiente encuentro. La verdad creo que uno aprende muchísimo sobre cómo tratar de organizar los tiempos, ¿no? Gracias, doctora, qué amable. ¿Le podemos dar la palabra ahora a la doctora Carla García Montalvo? Hola, muy buenos días a todos. Bueno, a mí me tocó coordinar el eje de difusión, divulgación y extensión y en lo que respecta a este eje, al igual que Betsabe, pues tomé en cuenta las líneas de investigación de algunas de las compañeras. Mi grupo estuvo conformado solamente igual como en el caso de Isabel, como por mujeres. Em,
todas ellas, pues como bien saben, técnicas académicas. Y pues se tomó en cuenta también una lista, como me habían mencionado ya, un directorio para poder invitar, ¿no? A personas. Algunas de ellas colaboraron. La lista era bastante extensa, ya tenía como unas personas identificadas. Algunas de ellas no pudieron, otras sí. Y bueno, así fue como se conformó. Yo tenía igual planeado, si llegaban muchos más trabajos, pues ir invitando a más gente. Y entonces al final fuimos un total de siete revisoras contándome a mí. Y pues nuestro medio de comunicación fue básicamente pues el envío de los resúmenes para irlos revisando. Y realmente pues fue un trabajo muy em, pues fluyó de manera muy natural y pues aquí estamos, ¿no? Con los trabajos que seleccionamos, ¿no? Para este evento. Gracias. Muchas gracias, maestra. A la maestra Laura Leticia. Leti, tú tienes toda la experiencia del mundo. Tienes apagado tu micrófono. Susi, buenos días. Hola, ¿qué Ya tal? me hiciste salir a cuadro y bueno, es que comentábamos un poquito antes de esta organización que se nos complica porque estamos en la logística acá de Zoom y es complicado, ¿no? Los que levantan la mano, en fin. No, pues hemos participado como organizadoras, fundadoras desde el tercer encuentro en conjunto con Sara, con Eri, y bueno, yo colaboro, entiendo que todos los compañeros son coordinadores de eje, pero en mi caso estoy con Erika, entonces ambas coordinamos este eje y pues desde la edición pasada, con ayuda de Sara, porque algo que hemos comentado es que en Enes León pues somos 7 técnicos académicos. Entonces, no conocemos mucho, estamos lejos y no conocíamos mucho, entonces nos ayudó mucho que Sara nos proporcionara como contactos de todas las entidades o de muchas entidades de la UNAM para poder hacer contactos y bueno, nos ha funcionado esta parte donde creo que somos el eje que más revisores tiene y porque justamente lo que mencionaba esta Betsa, que de pronto nosotros como expertas en el área de tecnología, pero nos llegan casos de desarrollo de infraestructura sísmica, de un montón de cosas que nosotros, aunque vemos la parte de tecnología, desconocemos, ¿no? Entonces, nosotros los hemos agrupado en editorial, en, en distintas, pues, subcategorías, ¿no? Y es como también tenemos gestores de calidad, entonces también nos llegan como este tipo de trabajos y es como hemos ido conformando como el grupo. Y de la vez pasada, del tercer encuentro a